¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Qué tal estuvo la comida? ¿Sí? ¿Qué tal los brownies? Deliciosos, ¿no? Yo quisiera que hiciéramos un poquito de silencio, por favor. Porque antes de comenzar con la adoración, quisiera contarles un poquito de mi testimonio. Cuando estaba hablando con las personas de la mesa, les dije que no les iba a contar mucho, pero les conté casi todo. Y ya ellos se lo saben. Y quiero comenzar esta historia, comenzar este testimonio. Si podemos hacer silencio, por favor. Quisiera comentar, bueno, este pequeño mensaje breve, con algo que venía a mi mente cuando cada persona estaba en ese momento de oración preguntándole a Dios qué iba a decirles a ustedes. Y es que el ser humano ha sido inventor por naturaleza, y esa es una labor que nosotros heredamos de nuestro Padre, de Dios, porque Dios, como su mismo significado lo dice, es el creador de todas las cosas. Dios es creador de creadores. Y han habido muchos inventos que han cambiado la historia de la humanidad. Yo comencé a buscar en internet todos esos inventos. Primer invento, por ejemplo, la rueda. Se tiene o se cree que la rueda se inventó hace 3.500 años en Mesopotamia. El cemento, yo que soy ingeniero civil, que ha sido lo que nos ha permitido construir todo este tipo de estructuras. Ya lo usaban los romanos hace más de 2000 años. Otro gran invento, la bombilla. No podríamos estar aquí con esta luz si no se hubiese inventado. Y alguna vez vi un documental donde hablaba de todos los intentos que tuvo Thomas Alva Edison para inventar la bombilla, más de 4000 veces, hasta poder lograr llegar al invento ideal y perfecto. El carro en 1886, el primer carro a combustión, que lo inventó Carl Benz en Alemania. La televisión en 1926. Y cuando yo comenzaba a leer todos estos inventos, somos privilegiados de vivir en la época en que vivimos. El avión en 1903. Y ya en la Primera Guerra Mundial se comenzaron a usar tan solo 11 años después. También llegamos a la Luna en 1969. Es decir, un poco más de 60 años después de inventar el avión, ya estábamos pisando la Luna. Increíble, ¿no? Cuando nos referimos a obras civiles, las carreteras en las cuales nos transportamos. En el mundo hay más de 40 millones de kilómetros de carreteras. También hemos sido capaces los seres humanos de abrir canales, como el canal de Panamá, como el canal del Suez, y superar todos esos obstáculos naturales. En cuanto a edificios, hemos alcanzado 828 metros de altura, casi 1 kilómetro. Es el edificio Burj Khalifa en Dubái. En China hay un puente que conecta 3 ciudades, Hong Kong, Macao y Shanghái, y tiene 55 kilómetros de longitud. 55, está en medio del océano. Es una obra increíble, es una locura. Y cuando yo comenzaba a ver todas estas cosas, yo decía, wow, el hombre hasta dónde ha llegado. Es decir, todas las cualidades con las que Dios nos dotó para poder lograr esas cosas, que han cambiado nuestra manera de vivir. Si nos vamos al hogar, yo creo que se van a sentir muy identificados. Hoy en día hay una máquina que se llama Thermomix. No sé si alguien la conoce. Si alguien la conoce, que levante la mano. Solamente Isabela, porque una prima la tiene. Pero esta es una máquina que, para los que no saben cocinar, tiene una pantallita y tiene varias ollas. Y tú vas, ella te va diciendo qué ingredientes tienes tú que ir metiendo. O sea, es como si te dieran instrucciones y cocinara por ti. Y ahí se puede hacer todo tipo de comidas. Si nosotros quisiéramos de pronto definir cuál es el mayor de estos grandes inventos, creo que uno no sería suficiente, porque muchos son los que dominan nuestro día a día el día de hoy. El aire acondicionado, por ejemplo, a los que somos de la costa. El celular, podríamos decir que el aire acondicionado es uno de los más grandes inventos. Lo tenemos en los carros, en las casas. Como decía María Laura, el celular también ha cambiado nuestra manera de comunicarnos. Para mí personalmente, uno de los más grandes inventos de la humanidad es el lavavajillas. No sé si lo conocen, es una máquina que te lava los platos. O sea, para mí eso es
el mejor invento, y puedo no tener televisor, pero necesito tener un lavavajillas. Y otro gran invento, que de pronto las mujeres estarán un poco más de acuerdo conmigo, que me parece maravilloso, es la licuadora. Mi hermano la usa todos los días para hacer malteadas de proteína. En la licuadora tú puedes hacer jugos, puedes hacer puré, puedes hacer salsas, puedes triturar muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si uno le mete a una licuadora tornillos? La estropea, se daña. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la licuadora no está diseñada para triturar tornillos. Y esta fue una visión que Dios me dio cuando yo llegué a conocerlo a Él. Porque me sentí como esa licuadora que estuvo toda la vida triturando tornillos. A cada uno de nosotros Dios nos creó con un único espacio que Él puede llenar. Y cuando nosotros comenzamos a llenar ese espacio con otras cosas, comenzamos a echarle tornillos a nuestra licuadora. Y ahí vienen los problemas, vienen las tribulaciones, vienen las quejas, porque muchas veces nos quejamos en contra de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una licuadora en la que trituramos tornillos y le llevamos a garantía? ¿Qué nos va a decir el fabricante? ¿Qué nos va a decir? Que se le dio un mal. Y eso hacemos nosotros muchas veces en nuestra vida. Porque queremos llenar vacíos con cosas diferentes a Dios. Si Él nos diseñó para llenar ese único vacío. Y yo durante muchos años en mi vida hice eso. Contaba en mi mesa también que hubo varios años en los cuales yo me propuse vivir o encontrar el propósito de la vida. Y me propuse vivir a través de los placeres. Yo decía, el motivo de vivir o el propósito de vivir es pasiones y placeres. ¿A quién no le gusta hacer? ¿A quién no le gusta sentir placer con las cosas que hace? Yo creo que a todos. Pero comencé a llenarme de cosas vanas. Y hubo muchos años incluso en los que negué la existencia de Dios, en los que me declaraba ateo. Y en ese afán, como decía también en la mesa, de querer negar a Dios, me encontré con Él, porque comencé a hacer preguntas que solo Dios podía responder. ¿Quién creó el universo? ¿Cuál es el propósito mío en la vida? ¿Para qué nací? Y cuando yo comencé a vivir por placeres y me di cuenta que eso no llenaba, yo decía, pero entonces, ¿qué viene después? Es decir, ¿voy a seguir viviendo así? ¿O para qué vivo entonces? Estoy consumiéndome el oxígeno de otro. Y entonces, allí comencé a conocer a Dios. Miren lo que dice Ruth 1:21. Si tienes tu Biblia, yo te invito a que me acompañes, o si la tienes en tu celular. Dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Y si ustedes no conocen la historia de Ruth fue una mujer que emigró de Belén a Moab, a un país vecino de la tierra de Israel, buscando el alimento, una necesidad básica. Pero ella fue a ese lugar sin dirección de Dios. Y cuando ella se va a regresar otra vez a Belén porque se le han muerto los hijos y el esposo, ella reconoce que vuelve con un vacío en su corazón. Y ella es una mujer, aquí habla Noemí, que experimentó ese vacío de Dios. Y yo te quiero invitar hoy a que como yo en ese momento tuve esa cantidad de preguntas, le hagas tú esas preguntas a Dios también. Porque le explicaba yo a Juan David, ¿dónde está Juan David? Le explicaba yo a Juan David que nosotros con Dios podemos conversar, pero muchas veces no lo hacemos, porque creemos que Dios es un ser que está mucho más allá, que no habita aquí en medio de nosotros. Dice Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, al que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y yo durante 28 años de mi vida, para ser específico, busqué esas preguntas en otro lugar, pero solo Dios las puede responder. Solo Dios puede responder personalmente para qué nos creó, cuál es nuestro propósito en la vida, para qué nacimos, cuál es el plan que Él tiene para con nosotros.
Nadie aquí es una casualidad, ni siquiera una decisión de sus propios padres, porque Dios ya lo tenía en sus planes antes de que fueran concebidos. Y nosotros tenemos que de alguna manera honrar a Dios con nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los que Dios nos ha dado? Y cada vez que muere una persona cercana a nosotros, nosotros reflexionamos en qué estamos haciendo con nuestro tiempo. En Isaías 55:22 dice lo siguiente: porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien: y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos, así como hoy. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré un pacto con ustedes conforme a mi amor por David. Y sabes, en ese momento de mi vida yo me preguntaba si la felicidad era una emoción o un estado. Porque yo decía, los placeres me dan esa alegría o esa felicidad efímera, pero yo no puedo vivir toda la vida queriendo experimentar placeres, porque tenemos ciertas actividades y circunstancias diariamente que muchas veces no son placenteras. Disfrutamos nuestro trabajo, sí, pero también nos estresamos con él. También tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos, si vivimos con ellos, por nuestra pareja, por nuestros hijos y por nuestros padres también. Y muchas veces no vamos a poder buscar esa especie de droga que hemos encontrado para alejarnos de los problemas, sino que Dios nos creó para que vivamos en su presencia todo el tiempo y experimentemos gozo en medio de esas circunstancias. Y eso que yo estaba buscando en ese momento, esa pregunta que yo le hice a Dios de qué era la felicidad, Él me la respondió con una sola cosa. ¿Y quién me puede decir qué es Dios? ¿Cuál es el significado de Dios en una palabra? ¿Quién me lo puede decir? Amor. Nos pasamos toda la vida buscando el amor de Dios en el mundo, en las cosas vanas. Nos pasamos toda la vida buscando experimentar esa llenura que solo Dios nos puede dar. Y hoy estamos aquí, ¿saben para qué? Para experimentar ese amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren hoy experimentar amor? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren hoy comenzar una nueva vida? Porque conocer de Dios no es algo de una sola vez, es algo de todos los días. Y luego entendí que a partir de haber experimentado ese amor de Dios por primera vez en mi vida, comenzaba un nuevo nacer, un nuevo vivir. Comencé a conocerme a mí mismo. Comencé a conocerme en el sentido de para saber para qué fui creado, el diseño original, como decía. Comencé a hacer una licuadora útil. Comencé a hacer una licuadora que procesaba los alimentos que Dios me estaba dando. Y si nosotros no tenemos amor, no tenemos nada. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice el versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ese tiene que ser nuestro punto de partida. Todo lo tenemos que hacer por amor, absolutamente todo. Nosotros preparamos este evento con mucho esfuerzo y con mucha dedicación por amor a ustedes. No sabíamos exactamente cuántas personas iban a venir. Todos recibieron una llamada porque tuvimos personas que los estaban llamando, ¿verdad? Y muchas veces nos preocupamos por los que no iban a venir, pero yo le decía a los servidores: no se preocupen por ellos, porque Dios va a traer a las personas perfectas, exactas, las que Él ha escogido para experimentar ese amor. Por eso decía al principio, ustedes son una promesa de Dios cumplida. Y yo veo sus rostros, yo digo: wow, tú tenías todo planeado, Señor. Así que yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Puedes rodar un poquito la silla.
y a que te dispongas en tu corazón. Si de pronto es la primera vez que tú vienes a una iglesia, a que simplemente te dejes llevar por esta atmósfera. Y allí donde estás puedes cerrar tus ojos, disponer tu corazón. Y si nunca has hablado con Dios, puedes comenzar a decirle: Señor, gracias. Gracias por solo el hecho de respirar, por solo el hecho de estar vivo, de poder caminar. Porque damos por sentado tantas cosas en la vida, pero cuando no las tenemos, entendemos cuál es su valor. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Si sientes de levantar tus manos, de abrir tus manos, y disponte para este momento de oración, de adoración. Deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios ocupe ese lugar que solo Él puede llenar. Deja que Él entre en tu vida. Tan solo es necesario tener un poquito de disposición en nuestro corazón para que Él entre, para que Él opere, para que Él saque todo aquello con lo que nosotros hemos llenado ese vacío, para que Él se encargue de sanar nuestro corazón, de tocar hasta la fibra más profunda de Él, de remover de allí toda palabra que alguna vez fue lanzada contra ti. Porque quizás te dijeron que eras un perdedor, que tu vida no tiene sentido, que no eres bueno en nada en la vida. Pero hoy Dios nos dice a través de su palabra que Él nos amó primero, que Él nos había puesto ya un nombre desde antes.